mi participación. Una vez más, pues darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir de esta manera, pero sobre todo porque nos tiene con vida, nos tiene con salud y todavía, si queremos, pues un plus, el tener la oportunidad de compartir este tipo de conferencias como una parte importante desde la academia. Quiero también invitar acá a que me acompañe el maestro Raúl Betancourt. Él es el director del Departamento de Investigaciones de la Unidad Académica que me honro dirigir en Guatemala, quien también estará compartiendo juntamente con mi persona parte de la conferencia que estaré disertando de una manera muy breve y que la hemos dividido en dos partes. Así es de que voy a iniciar y seguidamente voy a dejar en el uso de la palabra al maestro Raúl Betancourt. Las medidas desjudicializadoras como mecanismo alterno para evitar la superpoblación en privados de libertad es un tema muy importante por lo que se ha discutido en los países principalmente de Latinoamérica en cuanto a los problemas que tiene el sistema penitenciario con la sobrepoblación estudiantil, sobre la sobrepoblación de prisiones que tenemos, de prisioneros. En este sentido, déjenme decirles que en Guatemala es un verdadero problema y lamentablemente pues no hemos logrado realmente lograr descongestionar las cárceles, a pesar que tenemos estas grandes oportunidades a través de estas medidas desjudicializadoras que permiten como un medio alterno pues poder resolver algunos conflictos en materia penal. Recordemos que el derecho penal es claro, es la última ratio, la última razón de ser en un proceso formal. Sin embargo, tenemos una mala práctica de que es judicializar todo lo que sea necesario y no dar la oportunidad de descongestionar. Hemos llegado a tales extremos de que a veces hasta nos inventamos figuras para poder tener a la persona privada de libertad y que son muchas veces ilegales y que de una manera muy breve pues estaré compartiendo. Pero además de ello, se ha llegado a legislar, sobre todo buscando precisamente que la persona esté privada de libertad. Las últimas leyes creadas en mi país en materia penal han buscado precisamente de que una persona responsable de la comisión de un delito que no sea de impacto social, los famosos delitos de bagatela que nosotros conocemos, que no tienen impacto social o que son delitos menos graves, no tengan esa alternativa, sino que vayan directamente a la prisión preventiva mientras se realiza el proceso de investigación. Lamentablemente esta es una situación que preocupa por el tema de la sobrepoblación de privados de libertad. Sin embargo, para poder entender esta necesidad de desjudicializar algunos procesos, es importante que nos planteemos algunas preguntas para reflexionar. Número 1, ¿la medida desjudicializadora es la regla o la excepción? La solicitud de parte del investigador para dar salidas alternas al proceso penal para resolver conflictos denunciados. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la utilización de las medidas desjudicializadoras? ¿Qué problemas plantean estas medidas desjudicializadoras al principio de inocencia? ¿Por qué este tema? Pues porque vamos a encontrarnos con que muchas veces se violenta este principio de presunción de inocencia, supuestamente por la tutela judicial efectiva en los procesos de investigación. Y por último, consideramos que es posible solicitar un criterio de oportunidad según nuestra legislación cuando la persona que esté siendo procesada o imputada debe de reconocer o aceptar el hecho que se le imputa. Número 1, en violación al derecho de presunción de inocencia. Y número 2, tendrá la oportunidad de reparar el daño si es de escasos recursos.
Muchas veces nos encontramos con esta situación, por ello la importancia de reflexionar con estas interrogantes. Cuando hablamos de medidas desjudicializadoras, debemos de recordar que son todos aquellos mecanismos alternativos a la solución de conflictos penales. Son mecanismos que facultan al ente investigador, al Ministerio Público, de abstenerse de ejercer la acción penal siempre que no afecte gravemente el interés social, en virtud de las circunstancias especiales a un caso concreto. Analizar las medidas alternativas al proceso penal constituye hacer un estudio de una herramienta estratégica que privilegie sobre todo la libertad a favor del reo o a favor de la persona que está siendo procesada penalmente cuando los delitos no son de alto impacto social. Estas medidas simplificadoras presuponen habilidades y destrezas de todos los que ejercemos el derecho penal como defensores, tanto por la vía privada en el litigio o defensores públicos. Es una salida alternativa al proceso común. Desde la política criminal, las salidas alternas a la prisión preventiva se configuran en la ley penal adjetiva y en la ley penal procesal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de descongestionar el circuito judicial en casos de bagatela, delitos menos graves o de menor impacto social, evitando un alto costo al Estado por el desarrollo que conlleva un proceso formal ordinario. Además de ello, pues también la necesidad de coadyuvar a la mora judicial por la carga de casos que tienen los investigadores y que muchas veces no tenemos el número suficiente de investigadores como también el número suficiente de juzgados para que conozcan todos estos casos. De tal manera que la medida desjudicializadora es un esfuerzo explicativo y una descripción operativa de los mecanismos facilitadores o salidas alternas al proceso penal contenidas en la legislación procesal penal guatemalteca. Su propósito, como ya se mencionó anteriormente, es descongestionar los tribunales y evitar la mora judicial, por supuesto quedando algunas salidas que permitan solucionar los conflictos y que también las víctimas puedan tener un posible resarcimiento por el daño que se les ha causado. Algo muy importante es mencionar en este caso los principios que rigen el proceso penal y las medidas desjudicializadoras o salidas alternas como mecanismos simplificadores. El sistema adversarial o contradictorio y sus principios permiten en el proceso penal guatemalteco la aplicación de dos tipos de justicia en atención al principio de tutela judicial efectiva. El primero de ellos, la justicia alterna, y la segunda, la justicia formal. En este sentido, entendiendo la primera, la justicia alterna, como los mecanismos facilitadores o las salidas alternas previstas en nuestra legislación para resolver conflictos de delitos menos graves, dependiendo de la particularidad, por supuesto, de cada hecho y su tipificación o el encuadre del acto en la normativa legal penal. En tanto que la justicia formal es la aplicación de los procesos o causas penales en los que se emite el auto de apertura a juicio y llevar todas las diferentes etapas hasta llegar al momento de una sentencia, en un proceso que muchas veces puede durar hasta 3, 4 años cuando son de delitos menos graves. Sin embargo, el mayor riesgo y por ello la importancia de las medidas desjudicializadoras para descongestionar las prisiones se deben a que dictamos prisión preventiva. Y al dictar prisión preventiva, nuestra legislación establece 3 meses para realizar la investigación y precisamente solicitar al juez que dicte el auto correspondiente en una etapa intermedia para ver si se liga o no a proceso finalmente a una persona, para ver si se envía o no
a un juicio o debate oral y público. Sin embargo, en esta etapa muchas veces dejamos a las personas privadas de libertad mucho más tiempo del que establece la ley, de forma innecesaria. Y si son delitos de menos graves o de menor impacto, realmente estamos congestionando las cárceles sin necesidad. Por ejemplo, en una medida sustitutiva, que el juez imponga una caución económica por un delito menos grave, pero si esta persona no tiene la capacidad económica de pagar esa caución, naturalmente va a tener que pagar con prisión el proceso mientras se desarrolla y la investigación realiza el ente investigador. Entonces, estamos saturando las cárceles de forma innecesaria. Sin embargo, uno de los temas a discutir son los principios de legalidad y el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué razón? En el derecho penal guatemalteco existen mecanismos que representan la simplificación de las reglas procesales y constituyen excepciones al principio de legalidad, vigente precisamente en nuestro país. Se ha definido al principio de legalidad como la automática e inevitable reacción del Estado, quien frente a la hipótesis de la comisión de un hecho delictivo se debe presentar ante los órganos jurisdiccionales reclamando la investigación, el juzgamiento y, si corresponde, el castigo del delito que hubiera logrado comprobar. En otras palabras, el principio de legalidad significa que ante todo hecho delictivo, el sistema judicial y el sistema penal debe poner en marcha los mecanismos del Estado para la investigación, juzgamiento y castigo del culpable, pero él en prisión preventiva. ¿Y qué sucede si después de 3 años el Ministerio Público no logra probar que él es el responsable de la comisión de un delito menos grave? Lamentablemente, él ha pasado 3 años de su vida en prisión preventiva y sale absuelto. Delitos menos graves, delitos de menor impacto. Entonces, una vez promovida la persecución penal, el ente investigador también está obligado a establecer si realmente es necesario que el procesado o el imputado pueda estar en prisión preventiva o se le pueda dar una medida desjudicializadora para evitar este congestionamiento. Esta interpretación del principio de legalidad ha devenido inaceptable. Como se señaló, es posible que el sistema penal pueda ocuparse de todos los casos que ingresan, ellos sin tomar en cuenta todos aquellos que ocurren, pero que jamás llegan a su conocimiento. Cuantitativamente, lo que sucede es que los entes investigadores se basan en estadísticas y se les obliga a los trabajadores a tener cierto número de procesos con personas detenidas en prisión preventiva y no están viendo realmente si es objetiva o no la investigación. El ente investigador debe de realizar una investigación objetiva donde pueda poner al juez las pruebas de cargo, pero también las pruebas de descargo si son necesarias. Lamentablemente, hemos visto la actitud del ente investigador que se preocupa únicamente de poner a disposición del juez las pruebas de cargo del imputado, pero jamás las pruebas de descargo para procurar también el descongestionamiento en las cárceles. Y la otra parte y el otro principio es el de presunción de inocencia, principio de legalidad y principio de presunción de inocencia. En contra de la aplicación del principio de oportunidad se puede argumentar que es violatorio el principio de inocencia. ¿Por qué razón? Porque el imputado, para tener la posibilidad de resolver su situación jurídica penal ante un juez contralor y tenga la oportunidad de acceder a un criterio de oportunidad, él debe de aceptar la comisión del hecho. Se violenta la presunción de inocencia, posiblemente por el temor a ir a la cárcel, sabiendo que es un delito menos grave. Él tiene que reconocer y aceptar ante el juez que él ha cometido ese delito para poder tener entonces la oportunidad de un criterio de oportunidad que establece nuestra legislación.
En ese sentido, debe considerarse lo establecido en los artículos 8.2 de la Constitución, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y en el caso de Guatemala, los artículos constitucional 14 y procesal penal 14. ¿Por qué razón? Porque el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto exista una sentencia firme que lo declare responsable. Entonces, él tiene que acceder a este hecho, a reconocerlo y aceptarlo, para que entonces se le pueda dar un criterio de oportunidad. Caso contrario, él puede continuar en prisión preventiva. Uno de lo que nos preocupa hoy en día en Guatemala es que se están emitiendo leyes que busquen que las personas sean condenadas a la hora de encontrarse responsables con una prisión arriba de 5 años. ¿Por qué razón? Porque cuando son menores a 5 años, entonces existe la posibilidad que sea suspendida la pena. Entonces no va a prisión para cumplir una condena, sino que se le da la libertad condicionada. Sin embargo, lo que se está legislando hoy en día es que toda persona que cometa un delito, y lo hemos visto en los delitos de violencia contra la mujer, violencia económica, violencia psicológica, etcétera, se están imponiendo penas de 6 años para arriba. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es que el responsable, el varón que cometa estos delitos, vaya a la cárcel. Y no se está buscando en un resarcimiento o en la reparación del daño que pueda haber causado a la víctima. Simplemente se busca la cárcel. Esto preocupa, porque entonces estamos llenando muchas veces las cárceles por delitos que también vamos a reconocer. Después las víctimas o supuestas víctimas se arrepienten y llegan con el ente investigador y le dicen: mire, necesito que mi esposo salga porque necesito la pensión alimenticia que él me da mensualmente o me daba mensualmente, pero ahora que está en prisión, yo ya no tengo para el alimento de mis hijos. Lamentablemente, por ser delitos de acción pública, el Ministerio Público debe continuar con el proceso. Entonces, muchas veces no buscamos medidas que busquen desjudicializar los procesos, como este caso que estoy poniendo de ejemplo, que es un caso de relaciones familiares, y que en todo caso deberíamos de buscar también de que la víctima tenga la certeza y la seguridad de que el supuesto agresor no vuelva a cometer un acto que a ella le afecte. Pero no fue un acto, de repente solo fue porque le hizo una mala cara, o porque le alteró la voz, o cualquier situación. Muchas veces lo consideramos violencia psicológica. Entonces, vamos y presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, pero después nos arrepentimos. Sin embargo, el Ministerio Público ya ha solicitado la prisión preventiva. Y peor aún, la violación al principio de presunción de inocencia para los perseguidos políticamente en mi país. Se han inventado algunos jueces la prisión provisional, que no está regulada. Tenemos regulada la prisión preventiva de 3 meses para que el ente investigador realice su trabajo, pero la prisión provisional no está regulada y se la han inventado antes de la primera declaración. Y lo digo principalmente con los presos políticos, porque lo detienen hoy viernes, pero el juez contralor sale de descanso el fin de semana, viene el juez de turno y dice: el juez contralor lo puede atender hasta el día lunes, pero lo voy a dejar en prisión provisional porque él es el que va a resolver su situación jurídica, una figura ilegal que no está regulada en nuestro país. Llega el día lunes, se presentan al detenido ante el juez y el juez una vez más dice: tengo una carga laboral en procesos y tengo agenda llena durante los siguientes 2 meses. Por lo tanto, lo dejo en la misma situación que se encuentra hasta dentro de 2 meses para recibirle su primera declaración en donde se va a resolver su situación jurídica, si es ligada o no a proceso. A todo eso, llenamos las cárceles también de presos políticos a través de prisión provisional,
que es una figura inventada en mi país hoy en día y que tiene, digamos, de unos 8 años atrás para acá, se viene aplicando de una forma ilegal porque hasta el día de hoy ningún código lo tiene regulado, código penal ni procesal penal, principalmente el procesal penal, que es el que establece estas prisiones. Sin embargo, se está utilizando, contradiciendo nuestra legislación y violentando el principio de presunción de inocencia. Entonces, los juzgadores y el Ministerio Público tenemos que pensar en solucionar también el problema del hacinamiento en las cárceles a través de las medidas desjudicializadoras como medios alternativos de solución de conflictos en aquellos delitos de bagatela, delitos que no son de impacto social o son delitos menos graves. Tenemos que pensar entonces en el criterio de oportunidad, en la suspensión condicional de la persecución penal, no de la pena, que es algo muy diferente, la conversión de la acción y sobre todo la mediación. Hoy, desde la academia, por el derecho que tenemos de iniciativa de ley, estamos trabajando un proyecto en donde la mediación se convierta en un proceso que no precisamente dependa de la solicitud del Ministerio Público y la autorización del juez, sino que permita que los centros de mediación lleven todos aquellos casos que también pueden ser considerados delitos, pero que no precisamente tengan que llegar primero al Ministerio Público, porque entonces dejamos a discreción del ente investigador que decida si lo manda a un proceso ordinario que mencioné anteriormente o al proceso desjudicializador. El objetivo es de que los centros de mediación puedan tener esa potestad de recibir esas denuncias y si son delitos menos graves o sobre todo aquellos que provienen o devienen de un acto de relaciones familiares, entonces que se permita llegar a ese tipo de acuerdos, a esas conciliaciones. ¿Por qué razón? Porque no vamos a tener necesidad de un criterio de oportunidad en donde el imputado tiene que reconocer el hecho o peor aún, si no tiene cómo resarcir el daño, vaya a la cárcel. En tanto que la mediación va a permitir esa conciliación para que las personas afectadas, presuntas víctimas con presuntos agresores, puedan llegar a acuerdos voluntarios que beneficien a los dos, que beneficie a ambas partes, a la supuesta víctima para el resarcimiento del daño menor a lo que pueda darse en un juzgado o solucionar un conflicto que de repente lo que hace falta es diálogo o de repente lo que hace falta es un mediador, porque ya la supuesta víctima con el supuesto agresor llegan a toparse como el coyol, decimos en mi país, como el coyol y la piedra. Ya no pueden hablarse. Entonces ellos ya no, porque los dos están a la defensiva. Pero si tenemos un mediador, va a facilitar esa comunicación que se perdió entre ellos. Pero no hay delitos, no hay agresiones. Pero entonces no tenemos que judicializar. Para ir concluyendo, pues por el tiempo que tengo asignado, y tampoco para dormirlos, ¿qué mecanismos alternos deberíamos de presentar para evitar la superpoblación de los privados de libertad? Realizar un análisis y verificación de la población privada de libertad que ya cumplió también condena. Tenemos personas que ya cumplieron la pena, pero por la mora judicial o porque los abogados defensores ya no damos seguimiento también a la ejecución de la pena cuando son condenados, se quedan ahí a dispensa hasta que algún día informen al juzgado de ejecución y le den la libertad. Tenemos personas detenidas que ya cumplieron condena, tiene que hacerse esa evaluación para empezar a descongestionar, agilizar procesos de privados de libertad que se encuentran en proceso preventivo. Si la ley da 3 meses y se pide una prórroga que no sea excesiva, que sea máximo 3 meses más, y si el Ministerio Público en esos 3 meses no ha tenido la capacidad de encontrar todos los medios que necesita para probar de que el investigado o el sujeto imputado es responsable, pues entonces que el juez diga no más de 3 meses y que resuelva la situación jurídica, pero no
estar con ese abuso de las constantes prórrogas. Eliminar la prisión provisional que les decía es ilegal. La remoción de sectores que se encuentran inhabilitados en centros de detención. Quiero compartirles brevemente algunos datos estadísticos que preocupan. En un centro de privación de libertad en Guatemala, voy a poner solo ejemplo uno por tema de tiempo, en el centro de prisión preventiva, el más grande si queremos, que tiene la capacidad para 1,500 personas, tenemos un hacinamiento porque tenemos detenidas 4,916 personas. En un espacio pues que es para 1,500 personas, tenemos a casi 5,000 personas. Y así están todas nuestras cárceles, tanto las de condena, de cumplimiento de condena, como las de prisión preventiva. Voy a compartir con ustedes 3 imágenes, únicamente tengo algunos videos, pero son muy impactantes, que no quisiera pues generarles a ustedes también un trauma. Este es el hacinamiento que tenemos hoy en día. Este es un momento donde los concentraron a todos para darles sus alimentos. ¿Y por qué los concentraron de esta manera? Pues porque se había dado un motín, entonces los juntaron en un espacio muy reducido y así vemos cómo tenemos a las personas haciendo las filas para recoger sus alimentos. Las condiciones en las cárceles no son las mejores en cuanto a infraestructura. Este es otro tema también. Para que no haya violación de los derechos humanos de vida, salud y seguridad, tenemos que pensar entonces en que la mediación puede ser una solución de conflictos. Pero lo más triste, vean cómo duermen. Como ya no hay espacio, entonces han colgado las camas y podemos ver ahí algunas no son ni siquiera literas, sino que se las han ingeniado para buscar en el techo cómo colgar unos lazos, amarrar unos palos que ellos mismos han hecho, han conseguido para precisamente tener un lugar donde dormir. Me imagino que suben como va Mario Bros, tin, 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 hasta llegar hasta allá arriba. No tienen escalera. O sea, realmente ahí podemos ver las condiciones inhumanas en que están la mayoría de nuestros detenidos. Y no hablo solo de mi país, hablo de Latinoamérica como tal. Y estoy seguro que México no es la excepción. Entonces, debemos de pensar en que las medidas desjudicializadoras van a solventar una parte del tema que tenemos con la prisión preventiva. Por ello, titulé esta conferencia Medidas desjudicializadoras, mecanismo alterno para evitar la superpoblación en privados de libertad. De mi parte, esta es mi exposición. Muchas gracias y voy a dejar, muchas gracias. Voy a dejar en el uso de la palabra al maestro Raúl Betancourt. Él es el director del Departamento de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que me honro en dirigir en la ciudad de Quetzaltenango. Por favor, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer primero a la Federación Iberoamericana de Abogados, agradecerle mucho al doctor Francisco Morales, agradecerle mucho también al doctor César Milián por el espacio, agradecerle a este país bello llamado México. Me siento muy honrado de estar entre ustedes. Sus paisajes y el clima es muy agradable. Muchas felicidades. Algo que va a ayudar mucho a que no exista el hacinamiento es la investigación científica. Una investigación que nos lleve a determinar con objetividad cada caso. Los jueces, su labor es garantizar el proceso penal, desarrollando conforme a la ley de cada país y asegurándose que todas las partes estén involucradas, incluyendo a los consultores técnicos. Los consultores técnicos actuamos para darles o proporcionarles información para la toma de decisiones. La investigación que tenemos en nuestros países muchas veces no es una investigación científica, sino es una investigación empírica. Nosotros los consultores técnicos debemos de ser expertos en las diferentes materias.
Debemos de especializarnos de tal manera que llevemos la academia y la ciencia a cada caso penal que ustedes llevan. Nuestras actividades como consultores técnicos es el asesoramiento técnico hacia los jueces, al proceso judicial. Los consultores técnicos tenemos que proporcionar asesoría en materia específica, como análisis forense, en la contabilidad, en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, en la informática, etc. Debemos de presentar informes periciales científicos, los cuales son elaborados a base de investigación en cada área que es solicitada. Debemos de saber también que debemos de proporcionar testimonio en juicio. Tenemos que aclarar dudas técnicas que el juez muchas veces nos presenta. Y sobre todo, nosotros tenemos que mantener la neutralidad y objetividad en cada caso. Como consultor, debemos de tener imparcialidad en cada caso que llevemos. Nuestras conclusiones únicamente deben de evidenciar una forma técnica, científica y ética. Los errores más comunes que tenemos los consultores técnicos es la falta de imparcialidad. Es un error grave mostrar parcialidad hacia alguna de las partes, la que podría comprometer la integridad del proceso. Los errores en los informes periciales, incluir conclusiones basadas a suposiciones, a subjetividad sin base científica y académica. Datos incorrectos o un análisis técnico deficiente puede llevar a errores judiciales. También la inadecuación en comunicación, el no explicarnos adecuadamente ante el juez y ante los casos que llevamos puede ser algo fatal para el caso. La ausencia de metodología. Muchos consultores técnicos tienen lo empírico y no llevamos la ciencia y la academia como algo base para nuestra toma de decisiones. El retraso en la entrega del informe. El conflicto de intereses. Muchos de nosotros los consultores técnicos a veces tenemos el interés o sesgamos el caso. Estimados, las ciencias forenses son un medio para llevar al juez a una solución, mostrarle la técnica, mostrarle la ciencia y sobre todo la objetividad de casos. En resumen, los consultores técnicos debemos de ejercer un rol con responsabilidad, precisión y sobre todo imparcialidad. Latinoamérica y muchos de nuestros países necesitan la objetividad, la academia y la ciencia para acusar al culpable y para poder apoyar al inocente. Estamos seguros más que nunca que la academia y la ciencia es algo que va a proteger en los casos penales. Quiero agradecerles mucho por el espacio y agradecerles mucho por esta oportunidad. Saludos desde la bella Guatemala. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por su tiempo. Ya que lo lloramos. César Haroldo Milian Requena. La Federación Iberoamericana de Abogados, (FIA) otorga el presente reconocimiento internacional al doctor César Haroldo Milian Requena por su disertación como ponente internacional en el 38º Congreso Internacional de la FIA Veracruz 2024, conferencia Medidas desjudicializadoras, mecanismos alternos para evitar superpoblación en privados de libertad, en el Salón Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, en Jalapa, Veracruz, 3 y 4 de septiembre. ¿Firmas tú? Firma Francisco Morales Olvera, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, Ali Pérez Feliz de Cuba y el doctor Alfonso Ayes. Muchas gracias.